que se le llama caja de sintonía, que es una base de metal con bobina que está debajo de la antena. Esto fue en el barrio de La Primavera, hoy en horas de la madrugada. El cable que une el transmisor con la antena, y probablemente yo presumo que esto es dirigido. Desde hace rato nos han querido silenciar. Vamos a ver si en los próximos 3 días la radio puede salir al aire nuevamente. De momento estamos trabajando únicamente con internet, en Facebook Live y en YouTube, que nos pueden ver posteriormente. Que casualmente hablaba con Javier que más de 6,000 personas estuvieron viendo el programa del pasado viernes. Solo en YouTube. Solo en YouTube. Sin incluir Facebook, sin incluir otras plataformas que tenemos. Y recordemos también, Alan, que este programa se transmite todos los días a las 7 de la noche en el canal RTV para Huasco y Chontales. Correcto. De todas maneras, pues vamos a seguir haciendo el esfuerzo por mantener la radio en el aire con la línea que hemos traído, que es una línea de decir la verdad hasta donde nuestras facultades lo permiten. No puedo decir que somos independientes, decimos la verdad, hacemos nuestras propias investigaciones y conclusiones. Pero esto de los atentados es continuo. Probablemente tiene mucho que ver con las críticas que hemos hecho a Fidel Moreno o alguno de estos. En las transmisiones sí me da tristeza porque muy a las 5 de la mañana de hoy estaba llamándome la señora de la planta. Recuerden que la planta está tomada también, casi toda por indigentes y delincuentes. Y realmente es un peligro para los delincuentes y si tienen niños estar ahí metidos. Sin embargo, con todas estas situaciones nos hemos mantenido en el aire. Muchos quisieran que nos inclináramos de un solo lado. No es esa la política de la radio. La política nuestra es decir la verdad y la vamos a seguir sosteniendo hasta donde nos sea posible, evocando lo que trae la Biblia en el capítulo, en el Evangelio de Juan, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces vamos a seguir con nuestra propia verdad a pesar de agresiones de este tipo, verdad, que venimos recibiendo desde hace tiempo. No hace mucho yo estaba denunciando que seguramente instigados por alguna persona estuvieron llamando a mi casa con amenazas de muerte. Pero independientemente de eso, tengo 50 años junto con Javier, eso tenés, Javier, de ser periodista junto conmigo. Y tenemos la experiencia y la vivencia de todos estos años, lo cual nos da facilidades para poder analizar las cosas y poderlas expresar sin sectarizarnos, ¿verdad? Porque cuando uno se sectariza se fanatiza. Por otro lado, yo creo que podemos empezar con el tema, a ver. Sí, mira, Alan, ahorita que mencionaste eso de la edad, ¿verdad? Te encanta hacerme viejo a vos. Estaba recordando, se me vino a la mente, como decís vos, cuando nos tocaba ir donde el coronel, a la oficina del coronel Alberto Luna, con las noticias del día, para que nos la aprobara el régimen somocista. Y nos sentábamos ahí delante de técnicos de radio, algunos, o militares, con sus uniformes, con sus galones, y ellos decidían qué se publicaba y qué no. Rayaban o la retiraban la noticia. En ocasiones podíamos argumentar, es que esa noticia se refiere a esto, pero normalmente era una decisión
militar. Esto no va. Uno aprendió con el tiempo a saber decir las cosas. Tenía que escoger las palabras para ver si podía sorprender al censurador. Y cuando te imponían una multa, en otra época, cuando te imponían las multas, Alan, hubo gente que ayudó mucho a que pagáramos las multas porque eran carísimas. Y te podían poner 1 o 2 al día. Recordaba eso, Alan, porque al final, cuando uno iba a censurar, estaba viendo la cara de su adversario, de tu censurador, del representante del dictador, del que te estaba coartando tu libertad de expresión. Vos mirabas a Alberto Luna o mirabas a otros militares, lo podías ver, ibas a su oficina. Pero ahora, Alan, lo que este régimen está utilizando es la sombra, la delincuencia y el crimen para atemorizar a las personas, y en este caso a Radio El Pensamiento. Alan, cuando se tomaron las plantas de la radio, obviamente aquí hubo, como ha ocurrido en otros casos, una mano que movió esa decisión. La intención era obvia: amenazar a la radio, obligarla a someterse. En ese momento vos no estás viendo la cara del coronel Luna, ni estás viendo la cara de los otros oficiales de la guardia que nos censuraban. Estás viendo a gente pobre, manipulada, a la que no sé si le están pagando dinero, como le pagan a los pandilleros de los barrios para que vayan a matar muchachos, estudiantes universitarios, para que vayan a matar gente en las barricadas, como hoy, que llegó un grupo de matones y asesinó a un muchacho de 14 años en una barricada en Granada. Se aparecieron a las 6 de la mañana lanzando balas. El disparo le penetró directamente en el pecho al muchacho. Hay un video donde están tratando de revivirlo, pero no es posible. La gente, que es muy valiente también, Alan, la gente lo que hizo fue filmar desde las rendijas de sus casas, de sus ventanas, para documentar el crimen que ocurrió en la mañana. Si vos no ves ahora la cara de tu asesino, porque lo que ves es una pandilla que llega y te ataca. El verdadero asesino está en otro lado y posiblemente está disfrutando de lo que ocurre. La toma de los terrenos de Radio El Pensamiento escondía esa intención: presionar y cerrar espacios como estos. Y posteriormente, Alan, como no dio resultado, ahora han pasado a la acción, que es destruir la radio. Efectivamente, Alan, nosotros denunciamos la semana pasada que los grupos que tienen tomados los predios de la radio, y que además ya los andan ofreciendo, tenemos el testimonio de 2 personas que los vamos a usar cuando este país ya vuelva a ser una república. Testimonio de 2 personas a las que le llegaron a ofrecer los terrenos del Pensamiento a 6.000 Córdoba, porque los de la UNA los andan ofreciendo a 4.000 y 5.000 Córdoba. En ese momento, Alan, nosotros denunciamos que irresponsablemente algunas de estas personas se estaban colgando de los cables tensores de la torre, de los vientos, buscando cómo derribarla. Como no pudieron, pues ahora alguien que sabe de estas cosas, pues los dirigió en un ataque para sacarnos del aire. Y lo han conseguido, por ahora. Pero les recuerdo, tuvimos enfrente al coronel Luna cuando nos censuraba. No lo vi irse al coronel Luna, pero tuvo que irse del país. Alguna gente me ha hablado de que lo vio en Miami o no sé dónde. No sé qué fue de los otros oficiales, Alan, pero Noticiero El Pensamiento sobrevivió y Radio El Pensamiento también. Y pronto veremos la cara de estos asesinos y de estos irresponsables. No sé dónde, pero te aseguro que no van a estar en sus cargos.
aquí va a pasar algo y lo que seguramente viene es justicia, Alan. Aquí no puede haber amnistía como en 1990 cuando se decretaron 5 amnistías para cubrir a cualquiera que hubiese cometido un delito en los años 80 para cubrirlo ante esa situación. Esta vez no va a haber ninguna amnistía, no puede haberla, porque estos criminales realmente van a pagar. Ese que mató a ese niño de 14 años, pues es un niño realmente. Hasta ahora habían matado 2 niños de 15 años, 2 de 16 años. Este tiene 14 años. Estaba empezando a vivir. Eso van a tener que responder porque el muchacho que fue y le disparó fue impulsado por alguien y todos sabemos quién es el que está impulsando estas cosas. Entonces, Alan, en su momento vamos a dar cuenta de lo que ha pasado y de cómo estas cosas han funcionado, pero ninguno de estos criminales va a quedar, Alan, impune esta vez. Hay instigadores, Javier, aún en las mismas redes sociales. En las redes sociales, particularmente en Facebook Live o en cualquier lugar a donde se puede escribir, hay quienes instigan y buscan cómo hacer daño. También los instigadores, a quienes yo califico de criminales y asesinos, tienen que ver mucho con estas cosas, porque ahorita hay una desorientación social, Javier. La gente no sabe ni qué creer ni qué no creer, porque como hay verdades en las redes sociales, hay mucha mentira también. Cierto. Y entonces hay una gran zozobra en estos momentos por parte de la ciudadanía, porque de repente vino alguien, se le ocurrió, escribió algo y se lo cree. Y él mismo se lo cree y son mentiras también. Pero también en una mente débil, Javier, cala. Sí. La verdad es que una radio es una empresa y aquí la lucha ha sido, en veces decía tu mamá, siento como que venía en una multitud abriéndote codazos, pero en veces en situaciones como la que hoy se está viviendo, pienso que somos una lanchita de vela en un mar tempestuoso, ¿verdad? Y ahorita nos quebraron una vela, pero estamos a flote todavía, esperando continuar a flote. Si el cardenal estuviese vivo, Alan, y fue una lástima ver ayer cómo la despedida de un hombre que esté en la historia, aunque no les haya gustado su decisión final y sus actuaciones finales, el cardenal Obando ya está en la historia y ahí va a estar en la historia, porque a la hora de poner en la balanza qué hizo bien y qué hizo mal, el cardenal actuó conforme su conciencia e hizo más bien que el mal que algunos consideran que hizo. Alan, bueno, él te diría que hay que doblarse pero no quebrarse, como te lo dijo muchas veces. Mira. Pero el punto fundamental, Alan, aquí es que este es un ataque a la libertad de expresión, es un ataque a un medio de información, están cerrando una radio, quieren callarnos, ese es el punto. Y eso hay que denunciarlo y lo vamos a hacer, ¿verdad? Mira, José Argüello nos mandó un mensaje bien interesante. Alan dice, no todo es mentira. Lo del COSEP, ejemplo, es una mentira. Ayer Daniel Ortega era bueno, hoy es malo. ¿Dónde está la mentira que tú dices? Me pregunta. Bueno, Alan, a veces debe pasar el tiempo para que te des cuenta que cometiste un error. Nadie se da cuenta de que comete un error antes de hacerlo. En este caso, a mí me pareció bastante honesta la declaración de José Adán Aguirre, diciendo, nos equivocamos con Daniel Ortega. Bueno, pero ¿cuántos años pasaron para darse cuenta? Yo estoy de acuerdo con vos, Alan, pero hay un momento en que vos llegás y decís, hombre, estoy cometiendo un error. Y a veces pasamos años. Y no estoy justificando a José Adán Aguirre. Yo creo que él debió haberse dado cuenta antes, y el Gran Capital tenía que haberse dado cuenta antes, que el país no podía avanzar únicamente por la vía económica tolerando
a un dictador que hace lo que quiere, ¿verdad? Porque ese es en el fondo lo que... Yo recuerdo, Javier, que Tacho entra en contradicción con el COSIP en aquel momento, después se llama COSEP, cuando Tacho expande sus negocios y entra en competencia con ellos. Y la detonante fue el Banco de Centroamérica, que por cierto, el gerente general del Banco de Centroamérica de Somoza era el presidente de la Contraloría de hoy, que nos recibía y nos daba publicidad. Ahora pues es un hombre que da muy poca la cara. ¿Te acuerdas que fuimos en alguna ocasión donde él? Creo que la oficina principal estaba en la calle principal de Ciudad Jardín. Sí. ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo, Alan, de que en la actualidad hay muchas cosas que se están diciendo y que probablemente sean mentira. Por ejemplo, cuando escucho hablar de que queremos el diálogo, rechazamos el odio, el amor debe ser lo que prevalezca en Nicaragua, me pregunto, ¿será verdad o será mentira lo que estoy escuchando? Lo que estoy escuchando es verdad, lo que digo es, ¿será verdad que lo están diciendo con el corazón en la mano o lo están diciendo con honestidad? De repente aparece ahí que asesinan a 2 personas en la calle y aparece el jefe de la policía, el comisionado Francisco Díaz, y dice que fue un choque de 2 bandas de narcotraficantes. Este mismo grupo, Alan, que mató a estas 2 personas, había intentado atacar la barricada que está en Bello Horizonte y frente a Leopoli. Se movían en camionetas, Alan. Y cuando los rechazaron con morterazos, ellos se regresan y ahí asesinan a estas 2 personas. Entonces, el comisionado Francisco Díaz está diciendo la verdad o está diciendo la mentira o está desinformando. Alan, uno no puede descartar que hay fuerzas, hay demonios que liberaron cuando soltaron a las pandillas y las empoderaron y ahora les dieron armas y que se han salido de control y que ellos fueron los que las pusieron en la calle, porque el 19 de abril, cuando llevan pandilleros al Estadio Nacional, estoy hablando al día siguiente en que hacen el acto de violencia en el Camino de Oriente, que rajan cabezas, golpean personas, roban cámaras y golpean a los que estaban en la manifestación ahí en Camino de Oriente. Al día siguiente, Fidel Moreno llena el ranchón de la alcaldía con los pandilleros de los barrios occidentales y llena el estadio con agentes de policía y con pandilleros. Y al día siguiente, y esto lo transmitió Canal 4, no pueden venir a decir que no, porque hay montones de copias tomadas de la transmisión de la televisión, sale un grupo, esta pandilla sale del estadio, ataca a la UNI, ejecuta los primeros crímenes, y en el video que es filmado por 2 equipos de Canal 4, aparecen ahí agentes de policía armados dirigiendo este grupo. ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira? Entonces no nos vengamos a hacer los tontos, todos sabemos cuál es la verdad y cuál es la mentira. La verdad es que ya la gente no puede salir después de las 6 de la tarde por el temor de estos grupos controlados por el Frente Sandinista y por el gobierno que andan masacrando gente por las noches. Esa es la verdad, no quieren que haya manifestaciones por las noches. Y hoy acaban de ensayar otra técnica, que es otro plan más bien, que fue atacar a las 6 de la mañana una barricada. Así van a ir, Alan, poco a poco, y no les importa la cantidad de muertos que vayan a hacer. Esa es la verdad. Ese niño murió, le pegaron un tiro en el pecho y fueron las pandillas que ellos armaron. Dice Carmen Arce, los análisis que hacen son ciertos, dice. Uno no sabe si es verdad o es mentira, hay tanta desinformación. Mira, yo estaba leyendo en un periódico ayer que se habían hecho 3 tranques. Hay que le pegaron fuego, dice Pedro Briceño, tal vez nos da más datos, le están pegando fuego a la alcaldía en Granada. Tal vez no, si tiene más información que nos lo pase. Manda más información, sí. Entonces, uno decía ahí en la Rotonda del Cristo, o Cristo Rey, otro en el centro
ese centro comercial que está por Catedral, Metrocentro, y otro en la autopista allá en Paul Jenny. Y entonces, como ya desde las 5 de la mañana me había informado doña Alba de que habían saboteado la radio, le pedí a mi hijo que fuéramos a dar una vuelta, pero ahí no había tanques, Javier. O sea, y ahí entramos en contradicción cuando hemos dicho que nos dejen a los periodistas manejar la información, porque somos profesionales en eso. O sea, pero un periódico ayer anunciaba que ya los tranques estaban hechos, entonces es parte de la desinformación que dice Carmen Arce. O sea, no solamente en las redes sociales, Javier. Alan, definitivamente aquí hay grupos... Dice Pedro Briceño que de dónde sale tanta piromanía. Interesante pregunta, buena, porque aquí siempre ha habido piromanía. Aquí hay 156 municipios y hay 156 fiestas patronales, Alan. Y en todas se vuela pólvora. Aquí se celebra un santo todos los días y todos los días aquí también teníamos pólvora quemándose en las iglesias. Hoy en día las iglesias han prescindido de acompañar estas celebraciones con pólvora precisamente porque estamos en otra cosa. Aquí hay algo interesante, Javier, porque vos has... bueno, está confirmado, dice María Eliseta Hernández. Ha historiado bastante sobre la vida de Miguel Obando. Quiero desde este medio condenar la forma vulgar e irrespetuosa que muchas personas trataron la honra fúnebre y entierro de Miguel Obando Bravo por medio de las redes sociales. Yo lo estimo a esto no solo vulgaridad, sino ignorancia, Javier. No, pero hay demasiada vulgaridad, polarización, hay odio, hay mucho odio, eso es real, ¿verdad? Porque si no, pues no tendríamos tanto... Mira, el lunes que estaba en el programa con William Grisby, él dijo al final, y estoy hablando de una persona de la cual no pueden dudar los sandinistas, su pertenencia al sandinismo y su adhesión a este partido. William decía que la responsabilidad más importante la tiene el presidente de la República y que ya es hora de que el presidente tome la iniciativa y haga una propuesta política de cómo salir de la crisis. Pero el presidente, la única vez que salió el 30 de mayo, fue para decir, nos quedamos. En el discurso más vacío que yo le he visto al presidente Ortega en 30 años. El presidente Ortega siempre ha tenido una estructura discursiva que comienza con la historia, normalmente pasa a temas nacionales o internacionales. En esta época habla menos de los problemas del país, pero aborda temas internacionales y generalmente tocaba temas políticos relacionados con el sandinismo. Pues ese discurso del 30 de mayo no solo fue vacío, sino carente de estructura y de contenido. Salió para responderle a los empresarios a decir, nos quedamos. Pero ¿cuál es la propuesta que tiene el gobierno para salir de esta crisis? Seguir dejando que el tiempo pase y que destrocemos el país, mantener a las pandillas en las calles para que ellos hagan el trabajo de represión que ya no hace la policía, pero que acompaña a la policía, porque ahí los vemos, ahí están las fotografías, el Nuevo Diario sacó, la prensa sacó, nosotros hemos sacado, donde se ve a los miembros de las pandillas y a los miembros del partido sandinista junto con agentes de policía disparando contra las manifestaciones. Alan, esa es una situación que realmente es novedosa, aún para el mismo Frente Sandinista. Lo del cardenal Obando, te digo, lamentable, es una persona que debe ser reivindicada, porque ni siquiera el presidente fue, y que no me diga que por razones de seguridad. Tiene suficiente seguridad como para trasladarse a cualquier lugar. Y no fue a despedirlo. Un hombre que le dio un respaldo durante 10 años, aún a costa de su prestigio. Se lo dio y ni siquiera fue a despedirlo. Mira, me parece a mí que hace falta eso que vos estás diciendo, una propuesta. Por eso yo decía que me sumaba a la propuesta de Carlos Pelas, que posteriormente fue respaldada por Anchán y el COSEP. Vale la pena hacer una elección, Javier, y que dejen a la gente escoger, que dejen elegir. Yo sigo con aquello que dije el otro día,
que no es que el pueblo ya votó porque hizo una manifestación, no. Que tomen en cuenta a la gente, Javier. Que tomen en cuenta a la gente. Y por eso en su momento estuve historiando que 2 elecciones ha tenido Nicaragua sin discusión. 1931 con la marinería americana aquí y 1989 cuando gana doña Violeta la presidencia de la República, o 1990. Entonces, que dejen a la gente votar, y en ese sentido se ha pronunciado también la OEA. La OEA dice que en una polarización como la que se está viviendo en Nicaragua, y lo acaban de refrendar porque se reunió el pleno de la OEA, Javier. Ahora no son declaraciones del secretario son los de la OEA, cancilleres y embajadores. Sí. Y todos los embajadores se pronunciaron por elecciones en Nicaragua. Sí. Y eso, digamos, va a contribuir en mucho. Ahora, las pandillas, independientemente que se resuelva el problema político, la agitación y los que inciden a que se hagan atentados como el que nosotros vivimos en la radio, a pesar de eso este país se volvió violento de la noche a la mañana esto va a continuar por mucho tiempo, Javier. Sí. No es que con una elección nos salvamos, pero por lo menos yo coincido con Carlos Pelas, con las cámaras empresariales, con la OEA y con los representantes de los países. Hagamos la elección. Sí. Mira, o sea, eso de querer forzar cambios a la fuerza, eso no va, Javier, porque seguramente, independientemente de todo, el frente tiene su fuerza. Sí, entonces esto va a continuar. Mira, el presidente no necesita un diálogo para llevar una propuesta de salida. El presidente tiene la máxima responsabilidad en este momento para buscar solución a la crisis. Mantenerse en la posición en que él se encuentra. Ayer estaba subiendo el alto de las murallas que rodean el Carmen, Alan. O sea, lo que está haciendo es encerrándose dentro del Carmen. La semana pasada llenó de piedras canteras las agujas por donde pasan los vehículos y donde antes solo habían un par de policías. Esa es la actitud del presidente, defendiéndose y buscando cómo maniobrar en el campo internacional. Una cosa es ser maniobrero y otra cosa es ser un negociador, Alan. Y lo que él está haciendo es maniobrando con Almagro. Se encontró un aliado inesperado para muchos. Pero fíjate que el Pleno le hace un exhorto a que llame a una elección. Ya no es Almagro, son los restantes países latinoamericanos. Ayer ocurrieron 2 cosas en la OEA a propósito de don Carlos López, que nos pedía hablar del tema. Esta Asamblea General de la OEA estaba diseñada para que fuese Venezuela el centro del debate. Venezuela ya se retiró, pero Venezuela sigue llegando. Es decir, eso no lo entiendo. Pues ¿cómo podés renunciar a la OEA y mandás a tu canciller a que hable ahí? Y aún así lo recibieron. Pero Nicaragua se coló. Es tanta la presión que hay ahorita sobre la crisis nicaragüense. Inclusive decía Pablo Abrao, el secretario ejecutivo de la CIDH, que proporcionalmente hablando, entre los 2 periodos de violencia que ha tenido Venezuela y Nicaragua, lo de Nicaragua es espantoso, es una carnicería que ni siquiera se compara con Venezuela. Entonces ahí decían, Alan, el día de ayer hubo una mayoría de cancilleres y embajadores que se pronunciaron a favor de aprobar una resolución, y lo que hizo Almagro fue, Alan, hacer que la resolución entre por la cocina y no por la puerta de entrada. O sea, Almagro no toleró que el show que había preparado para expulsar a Venezuela de la OEA, lo cual es irrelevante porque el Venezuela ya se fue. Lo que hizo fue tratar de minimizar la crisis de nuestro país y mandarla con una resolución que no tiene la fuerza de la que se va a aprobar sobre Venezuela hoy. La mandó a una comisión para que sea aprobada el día de hoy. Yo te aseguro que se va a aprobar, y es una resolución de apoyo al pueblo de Nicaragua. Mientras se prepara
la avenida de Almagro, que viene con una maniobra para seguir ganando tiempo para el gobierno del presidente Ortega. Pero nada de esto va a funcionar, Alan. La crisis del país es terrible. Masaya está atrapada y le llueve fuego, destruida y le llueve fuego todos los días. En León hay tres tranques más el día de hoy. Es decir, el país está, Matagalpa, venía escuchando hace un ratito, Alan, Matagalpa solo tiene una puerta de salida y entrada en este momento, también se está destrozando, y el presidente encerrado en su casa. Él tiene que salir y decir, hombre, esta es la solución, esta es mi propuesta, discutámosla ya. Y yo creo que no hay otra propuesta más acertada que la que han señalado los empresarios de ir a las elecciones. Entonces, ¿qué está esperando el presidente? Más muertos. Si de todos modos va a ir a una elección. El problema, Javier, es que aquí estamos en manos de terroristas extremistas de un lado y del otro. Sí. ¿Verdad? Es extremismo y terrorismo lo que yo estoy viendo, los anuncios que se hacen. A ver, Bernal, poneme por favor esto. Ok. Ya parece que ya hoy tenemos... se hacía chiste en mi oficina sobre uno de estos ataques y crímenes. ¿Quiénes eran? Dice, vándalos de la derecha o la juventud sandinista. La gente está confundida, Javier. Sí. La gente está confundida. Porque en los medios oficialistas dicen los vándalos de la derecha, ¿verdad? Y los otros dicen la juventud sandinista. Entonces aquí ya no se sabe. La verdad es que yo lo resumiría en uno solo, para los que agreden a la gente. Delincuentes. Así es. La juventud sandinista desapareció, Alan, el 19 de abril. Luego de que exhibieran su poder destructivo en Camino de Oriente, al día siguiente, que se forma un comando operativo, Fidel Moreno, Pedro Orozco, Carlos Sarria, un viceministro de Gobernación y 2 comisionados de la policía, para responder, trataron de conseguir la fuerza del Frente Sandinista para ensayar una ofensiva o una contraofensiva contra los manifestantes. Cuando fueron a buscar a la juventud sandinista había desaparecido. Y como no tenían con quién actuar, llamaron a las pandillas y desataron el caos. Hoy no saben ni cómo controlarlas, pero ellos saben, ellos en el fondo tienen, las siguen dirigiendo y siguen usándolas para asesinar, como asesinaron hoy a ese niño de 14 años en una barricada, porque le pegaron un tiro. No fue que le tiraron una pedrada, no fue un balinazo, le pegaron un tiro en el pecho. Entonces, Alan, ¿por qué el presidente no saca ya su propuesta si tenemos que oírla? Basta con oírla y empezar a discutirla si no quiere ir al diálogo, porque el diálogo en este momento está congelado. Está esperando que venga Almagro para hacer una pantomima ahí de que se firman acuerdos otra vez como los de hace 3 años y que no pase nada y cree que va a seguir ganando tiempo. Lo que va a seguir es cosechando muerte y más lodo a su administración. Daniel Ortega va a ser recordado más por lo que ha ocurrido en los últimos 50 y pico de días que por todo lo que hizo en los años 80 y por todo lo que acaba de hacer en una década. Lo van a recordar por estos crímenes. Masaya está diciendo, aquí no va a haber repliegue. El repliegue es dentro de poco, dentro de 10 días, de 10 días, 15 días. Se celebra el repliegue en Nicaragua, lo que ha sido una de las 2 fechas más grandes del FCLN en los últimos 30 y pico de años, el 19 de julio y el repliegue. Pero no va a haber, Alan. Entonces, el presidente Ortega está realmente construyendo un monumento terrible a lo que va a ser su legado. Va a ser difícil que alguien recuerde que levantó la economía, que hizo cosas, porque también eso me parece algo que se decía de lo de Somoza. Y lo van a recordar más por esta masacre, por estas destrucciones, Alan. ¿Verdad? Y por supuesto, yo estoy de acuerdo con vos, Alan. Aquí hay extremos de extremos. Y después te voy a pasar la guitarra y después te voy a contar de una anécdota que pasó hoy en la mañana.
No, está bien, Javier. Yo miro extremismo a los dos lados. Sí, así es. Eso es lo que yo he venido observando. O sea, cada quien está cerrado en su propia posición y amenaza. Mira, Y en medio está el pueblo, Javier, sufriendo las consecuencias de este extremismo. así es. Mira, Alan, cuando empezaron a atacar a los estudiantes que estaban en la UPOLI, les dieron con todo. No solo fueron con morteros, eran ataques de todo el día y la noche. Y no les importó que la Universidad de UPOLI estuviera en el centro de un grupo de barrio donde vive gente pobre y gente trabajadora. No les importó. Destrozaron la UPOLI. Después en la UPOLI han pasado un montón de cosas inexplicables, ¿verdad? La UNAM, en cambio, la UNAM estuvo ausente porque la rectora, puesta por la presidencia de la República, y esa es la verdad, resolvió cerrar la universidad. Los muchachos finalmente reaccionaron, tienen el control de la universidad, y pasó un incidente hoy en la mañana. Ellos amanecen en sus barricadas también, como amanecieron en Granada, y de repente en el semáforo del antiguo Telcor se armó un relajo en el que el chofer es violento. Es decir, estás en una situación donde no hay policía, no hay semáforo. Entonces esto era un relajo. Salieron los muchachos de la barricada y comenzaron a dar vía. Y todo el mundo se puso en fila. Los muchachos no son autoridad, no son agentes de tránsito, no tienen experiencia en eso, pero la gente comenzó a hacerles caso. Y ellos dijeron, ustedes se van por aquí, ustedes se van por aquí, y el tráfico comenzó a fluir. Como cuando los Boy Scouts. De repente alguien se acerca y les dice, mire, yo tengo que poner una queja. Yo vengo desde Tisma, no recuerdo, y en tal tranque, no recuerdo exactamente cuál, me quitaron 200 pesos para pasar. Y esto no puede ser, le dice, porque yo soy un trabajador. Se está quejando delante de un muchacho universitario que está con un mortero cuidando una posición. Aquel le dijo, mire, lo que yo puedo hacer es tomar nota y voy a reportarlo. Me supongo que a las redes sociales. Alguien más se le acercó y le dice, mire, en mi barrio están ocurriendo estas y estas cosas. Ante un muchacho también de 17, 18, 20 años. ¿Por qué, Alan? Porque hay un vacío policial. Pero ellos saben que son estudiantes universitarios. Te lo digo porque yo paso ahí todos los días y ahí no hay pandilleros, ahí hay estudiantes universitarios. Y poco a poco hubo gente que comenzó a ponerle quejas a ellos de lo que estaba ocurriendo, o sus problemas se lo estaban planteando. ¿Y a qué los escuchó? Vos no podés hacer eso con esas pandillas nocturnas que controlan, esas pandillas parapoliciales, como le dijo la CIDH. Claramente, aquí tenemos una Nicaragua que está vandalizada, que está siendo criminalizada y que está siendo llevada a unos niveles insoportables. Pensaron, Alan, cuando comenzaron en el diálogo, que iban a conseguir que la opinión pública se volcara con el gobierno y fueran a agarrar a golpes, a balazos a la gente de los tranques. Eso pretendían y por eso hicieron largo el diálogo hasta que lo hicieron fracasar. Pero las cosas toman unos rumbos inesperados. Esto es inédito. No hay un parámetro en el que vos podás decir, hombre, cómo se maneja una situación como esta. Por eso es que el vacío del presidente es enorme. Alguien hoy planteaba en la Asamblea Nacional que está sesionando que es hora de declararlos incapacitados para gobernar. Y por supuesto lo rechazó la Junta Directiva de la Asamblea, pero es hora que el presidente salga y diga, esta es mi propuesta, me quedo hasta el 2019, hagan lo que hagan, o adelanto las elecciones, o reformamos la Constitución, pero él tiene que salir y decir, ya, esta es mi propuesta, a él le toca. Totalmente de acuerdo, a ver, el tiempo se nos fue, a ver, hoy
en internet del noticiero. Sí, vamos a tener dentro de poco un informe. Tenemos un video sobre lo que pasó en la alcaldía de Granada. Vamos a pasarle un video dentro de poco y también noticias de lo que ha ocurrido el día de hoy. Así es que quédense con nosotros. Nosotros a continuación tenemos 60 minutos, una edición condensada, ¿verdad? Por los problemas. Y de nuevo, Alan, yo creo que hay que denunciar ante la opinión pública el ataque dirigido, porque yo no creo que esto sea casual ni porque alguien quiere, no, esto es dirigido a destruir Radio El Pensamiento. Así es, Javier. Hasta mañana. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento.